Impuestos y crecimiento. Para que México avance, es necesario aumentar los impuestos, según el gobierno. El gobierno dice que la recaudación es baja e insuficiente. Sus argumentos principales son: 1. Hay una muy baja recaudación con respecto al tamaño de la economía. 2. El bajo nivel de recaudación detiene el crecimiento. Por lo anterior, es necesario que el gobierno tenga más dinero. Según ellos, la recaudación en México es de apenas 11.3% con respecto a PIB. ¿Es cierto esto? Veamos. El gobierno gasta un 26% del PIB con un déficit cercano a cero. Por lo tanto, al menos tuvo un 26% del PIB como ingresos totales para poder gastar ese mismo número. De ese 26%, el 11.3% proviene principalmente de ISR, IETU e IVA. Adicionalmente, el gobierno tiene otros ingresos, que le llevan a tener en total un 16.4% de ingreso no petrolero. Los ingresos petroleros son del 7.4% que provienen de dos fuentes: transferencias de Pemex e impuestos petroleros. Gran parte de estos últimos son pagados por los ciudadanos en forma de impuestos a las gasolinas y otros combustibles. Volviendo al punto original, el gobierno dice que hay una muy baja recaudación con respecto al tamaño de la economía, es decir, solo un 11.3% del PIB. Si el gobierno gasta 26% con muy poco déficit, quiere decir que sus ingresos son de 26%. ¿Y por qué quiere el gobierno hacernos pensar que solo recauda el 11.3%? Porque constantemente quieren aumentar los impuestos y sus ingresos siempre van en aumento. Sin embargo, independientemente del origen de estos ingresos, lo que recauda el gobierno es dinero que le quita a alguien. ¿Qué significa ello? Que con una carga fiscal de 26%, de cada 4 semanas que trabaja México, una se la entrega íntegramente al gobierno. Por otro lado, el gobierno dice que el bajo nivel de recaudación es la causa del estancamiento. En realidad, el estancamiento es causado por políticas económicas equivocadas que se han venido aplicando en las 3 últimas décadas, las cuales desalinean los incentivos a invertir, dado que generan una baja rentabilidad del capital motivada por altos impuestos, una economía copada por monopolios y oligopolios y políticas monetaria y fiscal equivocadas. Esto provoca baja inversión. En consecuencia, no se generan los empleos necesarios. Mientras que en los últimos años, la gran mayoría de los países han hecho reformas para bajar las tasas de impuestos, aquí se aplica todo lo contrario. Otro ejemplo: en la crisis del 2009, la mayoría de los países aplicaron fuertes estímulos fiscales y reducción de impuestos para reactivar sus economías, pero en México hubo aumento y creación de nuevos impuestos. El resultado: la peor caída de la economía a nivel mundial. México es uno de los países donde se pagan más impuestos totales en relación a las utilidades de las empresas. Pero sin embargo, las 400 empresas más grandes del país solo han pagado impuestos equivalentes al 1.7% de sus ingresos. Antes de pensar en que el gobierno recauda muy poco y plantear un aumento de impuestos, lo que el gobierno debe hacer es cobrar a todos, ser eficiente en la recaudación y quitar privilegios a las grandes empresas. Por ello, mantener igual la estructura fiscal actual, o peor aún, aumentar impuestos, trae mayores injusticias y profundiza el agravio que ciudadanos y sector productivo resienten por parte del gobierno, pues se frena el crecimiento de la economía al asignar recursos a gasto improductivo. En resumen, el problema del crecimiento no se debe a que el gobierno tenga bajos ingresos. El problema tiene 2 aristas, la fiscal y la de política económica. Fiscalmente, el problema es el siguiente: los impuestos no son justos ni equitativos y gravan de manera desigual. Hay cambios constantes en la ley y su interpretación. Persiste un alto nivel de evasión y elusión por parte del sector informal y las grandes empresas. El gobierno
no atina a quitar privilegios a grandes empresas y a evasores, y no incentiva a la población a pagar, haciendo más rentable ser formal que informal. Es complejo el cálculo y pago de impuestos. Hay gran opacidad y escasa rendición de cuentas gubernamental, así como despilfarro en el gasto. En política económica, el problema del estancamiento proviene de un bajo nivel de inversión privada, dado el poco incentivo a invertir por la falta de rentabilidad frenada por 3 actos específicos del gobierno. Apertura a la competencia externa con monopolios y oligopolios rentistas al interior. Política monetaria que nos hace poco competitivos. Un gobierno que ejerce un gasto excesivo en rubros improductivos. En lugar de mantener la estructura actual, o peor aún, plantear incrementos en las tasas impositivas, recomendamos al gobierno estudiar cómo sus actos y omisiones detienen el crecimiento del país. En pocas palabras, si quieren mayor recaudación, no estorben el crecimiento de la economía. Asociación Nacional de Empresarios Independientes.